vamos a recibir la palabra de Dios, esta palabra que se hace viva en nuestro corazón, esta palabra que debe de revelarse en nuestro corazón. Hoy vamos a ver cómo es por esta palabra que recibimos, es por la palabra de Dios que nosotros, lo dice así el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, hemos sido engendrados por la palabra de verdad, la palabra del Evangelio. El nacer de nuevo es por la palabra, por eso la importancia para nosotros de que esta palabra se revele a nuestro corazón, que nos dé esa fortaleza, siga alimentándonos, nos siga afianzando, nos siga arraigando, nos siga dando dirección, ¿sí? Una meta clara para actuar como Dios desea que lo hagamos. Así de que le pedimos a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él obre ese maravilloso milagro. Engendrados por el Evangelio, que es la palabra de verdad. En esta carta del apóstol Jacobo, que es conocido como Santiago, ¿sí? La carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, leemos que según su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fuimos engendrados, ¿sí? Por la palabra. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, dice, habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece. Y bueno, Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, escribe, porque aunque tengáis 10,000 maestros o sí, en Cristo, dice, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, es la palabra de Dios, es el Evangelio, es esta palabra que se hace viva en nuestro corazón, que es la que nos lleva a este maravilloso milagro de nacer de nuevo. Cuando la palabra se revela en nuestro corazón, nos muestra a Cristo en la cruz, muriendo, pagando por nuestro pecado, derramando su sangre para sellar este pacto de salvación y vida eterna. Cuando esta palabra se hace viva en nuestro corazón, es que nosotros tomamos esa decisión de aceptarle a Él como Señor y Salvador. Es en el momento en el que la justicia que se lleva a cabo en la cruz del Calvario nos es trasladada a nosotros, y en ese momento somos engendrados, nacemos de nuevo y tenemos un nuevo ADN. El ADN que tenemos en este mundo, pues lo tenemos en nuestro cuerpo, en lo físico, en nuestra sangre. Pero al nacer espiritualmente, tenemos un nuevo ADN, que es ese ADN que viene de Dios, porque somos hechos a su imagen y es su espíritu el que viene en nosotros. Así de que esa es la gran importancia que tiene la palabra para nosotros. Por eso cada domingo, cada vez que nos acercamos a su palabra, Señor, revela tu palabra, que se haga viva en nuestro corazón, que no quede allí a nivel únicamente de nuestra mente, sino que se impregne, se revele en el corazón, para que sigamos madurando, sigamos creciendo, sigamos avanzando, ¿sí? En este maravilloso propósito que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros. Porque Cristo Jesús se está formando en nosotros. Esto que estamos recibiendo solamente cuando hemos nacido de nuevo. Esta carta de Santiago, en la cual nos estamos basando, si no se ha nacido de nuevo, no se puede entender. No podemos entender en el razonamiento humano lo que aquí se establece. Es necesario tener vida en el Espíritu para poderlo recibir, para poderlo comprender. De otra manera, si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, le dice que Cristo se está formando en ustedes,
se les va a quedar viendo raro y van a decir, tú estás loco. ¿Cómo Cristo se va a formar en ti? Pero cuando hemos recibido la palabra, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido engendrados por Él, entendemos lo que nos están diciendo, lo que el apóstol escribe en su palabra. Sí, dice Pablo en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formándose en cada uno. Esto nos lleva a, a mí hoy en la mañana les comentaba que cuando yo estaba leyendo la palabra y leí este versículo, fui confrontado por el Espíritu Santo. Fui confrontado porque me detuve un momento a recibir esta palabra, examinar esto en mi corazón. Y cuando Cristo se está formando en nosotros, la palabra de Dios dice que lo seguirá haciendo hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Estamos siendo transformados por Cristo. Cada vez debemos de tener más el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cuando es así, pues cada vez debemos de actuar más como Cristo actuaría en este tiempo en nosotros. No, esto es una buena práctica, siempre tener presente esto y preguntarle a Jesús, Señor, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú cómo responderías ante esta situación? ¿Tú cómo actuarías ante esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el formarse Cristo en nosotros es para que nosotros seamos como Cristo, para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Cuando nacemos de nuevo y este maravilloso nuevo ADN que hay en nuestro espíritu, ¿sí?, empieza a manifestarse como hijos de Dios que somos, empieza a haber una transformación en nuestras vidas. Y esta carta de Santiago, decía yo que es como un instructivo de vida. ¿Por qué la confrontación? ¿Sí? Cristo formándose en mi vida para transformar mi carácter, para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten. Y en un momento dado el Espíritu Santo me llevó a un examen. Recuerdan que el apóstol Pablo dice que debemos de examinarnos cuando vamos, por ejemplo, a llevar a cabo la celebración del memorial de Cristo, ¿sí?, que debemos de examinarnos. Y en ese momento dije, si Cristo se está formando en mí, yo debo de tener cada vez más su carácter, ser más como Cristo. Y en ese momento el Espíritu Santo me recordó un pequeño episodio que había tenido el día de ayer, sábado, de una respuesta que di sin haberla pensado muy bien ante cierta situación, que me comentó algo mi esposa de algo que estaba sucediendo con otras personas, y de repente le dije, no, mira, total, como que no le di la importancia debida, ¿no?, que debía de darle. No le respondí como quizá lo ameritaba. Y el Espíritu Santo me confrontó. Me dijo, ¿tú crees que Jesús hubiese respondido así? Y yo, wow, Señor. Y le pedí perdón. Le dijo, Señor, perdóname. ¿Tienes? Sí. Y no quedó allí. Me levanté y fui con mi esposa en la madrugada. Y ella ya se había despertado. Y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame porque ayer no te di la respuesta correcta como Cristo lo hubiese hecho. Estaba leyendo la palabra y estoy viendo que si Cristo se está formando en mí, pues cada vez tiene uno que parecerse más a Cristo. Y este tema precisamente tiene que ver, pues como lo vamos a ver aquí en la palabra, con lo que el apóstol Santiago nos está mostrando. Por ejemplo, miren, ¿ustedes creen que alguien que no haya nacido de nuevo, que no lo reciba esto que estamos recibiendo
espiritualmente, o sea, con vida en el espíritu, lo puede entender. Por ejemplo, Santiago escribe en el capítulo 1, versículo 3, que dice, si alguno, no si alguno, sino, déjenme leérselo bien, les iba a leer otro pasaje, pero en Santiago 1:3 nos dice que las tribulaciones, ¿sí? Las tribulaciones, que nos debemos de gloriar en las tribulaciones. O sea, alegrarnos o el concepto de gloriarnos hacia nosotros, ¿sí? Darse la gloria es como un reconocimiento, como una alegría, ¿sí? Pues de alguna manera, porque es más aplicado a gozarnos o alegrarnos, sí, que solamente el reconocer. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, ¿qué hacemos? Reconocemos, sí, su soberanía, lo adoramos. Pero cuando nos gloriamos nosotros, cuando una persona se gloria, se regocija en sí misma, se alegra por lo que esté viviendo, lo que tiene. Entonces, una persona que no tenga vida en el espíritu y tú le dices en medio de una situación difícil, está pasando por una tribulación, se le dañó el carro, se quedó sin trabajo, tiene tantas cosas que suceden, y tú le dices, mira, gloriate, o sea, alégrate. Si estás loco, ¿cómo me voy yo a alegrar? ¿Cómo me voy a gloriar en la tribulación? Eso, para una persona que no tiene vida en el espíritu, no tiene sentido, no lo puede entender. Pero cuando tenemos un ADN diferente, cuando hemos sido engendrados por la palabra, recibimos esta revelación que viene a nuestro corazón, en donde nos dice que precisamente este tipo de situaciones genera en nosotros o produce paciencia, ¿sí? No es que la tribulación por sí misma produzca paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿sí? La paciencia es un fruto del Espíritu. Pero cuando estamos pasando por todo este tipo de situaciones y nuestro carácter está siendo tratado por Dios, está siendo transformado, está Cristo allí obrando en nuestro corazón, nosotros empezamos a desarrollar por medio del Espíritu Santo esa paciencia para poder sobrellevar lo que en este mundo al cual no pertenecemos, pero en el cual estamos, ¿sí? Como lo dijo el Señor, nos genera pues el sistema en el que estamos. Hay tribulaciones. El Señor dijo, tendrán muchas tribulaciones, pasarán por problemas difíciles, pero precisamente ese trato de Dios con nuestro carácter, ¿sí? Nos va a ayudar a ir sobrellevando a través de la manifestación de la paciencia todo este tipo de situaciones que se puedan levantar en contra nuestra, ¿sí? Y de hecho esto nos ayuda a ser perfectos e íntegros, dice la palabra. Cuando una persona no tiene paciencia y ante las tribulaciones quiere a toda costa resolver, quiere salir de eso, muchas veces cae en situaciones que están muy allá de la integridad, ¿sí? Por querer resolver en sus propias fuerzas. Entonces, bueno, es importante que nosotros mantengamos siempre presente estos principios que el Señor pues nos muestra en su palabra. Fíjense en esta carta todas estas instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones que el Señor nos dice. Este es el versículo 4. Tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada, ¿sí? Esto como consecuencia, como les decía, ¿sí?, del versículo 3, que nos dice que pues esa prueba de nuestra fe produce paciencia, y solamente cuando las tribulaciones se presentan ante nosotros. Si no hubiese problemas, si todo estuviese bien, ¿sí?,
Si no se nos presentase nada, pues iríamos por la vida así. Pero cuando se presentan las tribulaciones, allí es cuando, precisamente, por nuestra fe, por lo que sabemos que Dios tiene para nuestra vida, lo que Él ha establecido en nuestra vida, lo que somos, bueno, esperamos en Él, que tenemos que tomar nuestras acciones por algunas, sí, pero como lo vamos a ver más adelante, es el mismo Señor, Él que nos va a dar la sabiduría para hacerlo, ¿sí? Les comenté que el carácter tiene que ver con esto, ¿sí? Recuerdan, y lo podemos ver a través de la palabra de Dios, como grandes hombres de Dios, hombres y mujeres, que han sido tratados por Dios de una manera muy especial. Por ejemplo, Moisés, que fue conocido como el amigo de Dios, que vio cómo se abrió el Mar Rojo para pasar y liberar a su pueblo, vio la provisión en el desierto del maná durante 40 años, todo lo que, la manifestación del poder de Dios, esa nube que les cubría durante el día para protegerlo del calor, la columna de fuego en la noche para darles calor, en fin, todas las grandezas, todas las maravillas que vio hechas por Dios. Pero no pudo Moisés disfrutar de esa anhelada tierra, ¿sí?, prometida. Durante 40 años vagó por el desierto. ¿Y por qué no pudo entrar a la tierra prometida después de que hizo lo que Dios le mandó que hiciera? Estuvo ante la presencia y la gloria de Dios, intercedió por el pueblo, todo lo que Moisés hizo. Y Dios le castigó. ¿Y por qué le castigó? Por una falla de su carácter, porque no tuvo paciencia después de todas las tribulaciones que había tenido. Porque cuando Dios le dijo que le dijese a la peña, la roca, que brotara agua de ella para que le diese de beber al pueblo, Moisés estaba muy enojado. Había perdido la paciencia con el pueblo, eran unos cabeza dura, lo habían hecho enojar y estaba muy molesto. Y en lugar de decirle a la peña, a la roca, que de ella fluyera el agua para saciar la sed del pueblo, con la vara que traía en la mano, golpeó a la piedra y le ordenó que eso sí, pero eso no le había mandado hacer Dios. Era por su estado en el que estaba, por sus emociones, que descargó todo eso contra aquella piedra. Pero Dios le había dicho que le hablara a la roca. El pueblo que vio a un hombre molesto, enojado, golpeando la roca y luego salir agua de la roca. A lo mejor algunos de ellos haber pensado que fue por esa acción de Moisés en sus fuerzas, y que logró que saliera agua de la piedra por agarrarla a varazos. No, era porque Dios había así establecido. Y vean la diferencia de haberlo visto el pueblo a Moisés hablándole a la peña y diciéndole: Jehová te dice que de ti brote agua para darle de beber al pueblo. Toda la gloria era para Dios, ¿sí? Pero por su carácter, por ese enojo, golpeó a la piedra y Dios le dijo: pues porque hiciste eso, no vas a entrar a la tierra prometida. Y así podría hablarles del rey David, que por su falla de carácter sufrió lo que sufrió, y tantos más, ¿sí? Y podemos llegar hasta nuestros tiempos. ¿Cuántos hoy, hombres y mujeres de Dios, con grandes talentos, con dones, que han crecido y han avanzado en el propósito de Dios, por una falla de carácter, viene a la caída en sus vidas? Así de que cuando se presenta cualquier situación delante de nosotros debemos de actuar de acuerdo a lo que Dios nos va mostrando en nuestro corazón, y esto es lo que va a generar que ese fruto, esa paciencia, es un ejercicio. Mientras más nos ejercitamos, ¿sí?, en ello, nuestro carácter se va transformando. Hay algunas personas que por falta de conocimiento de la palabra, porque no se ha revelado la palabra en sus vidas, me han dicho a mí: es que yo soy así porque así es mi padre y yo no voy a cambiar nunca porque ese es mi carácter. Bueno, no conoces la palabra.
Porque cuando Cristo se está formando en ti, el carácter de Cristo se tiene que manifestar en tu vida. Y nuestro carácter va siendo así, de que no vuelvas a decir que no, que yo no cambio, yo soy así. No. Cristo nos está transformando, ¿sí? Cristo está modificando aquello que Él sabe que no debe de estar en nuestras vidas. Es difícil que alguien, como les decía hace un momento, acepte esto si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene esa revelación de la palabra. En el mundo, tener sabiduría está en función del conocimiento y del esfuerzo del hombre, y la misma palabra pues nos enseña que hay una sabiduría que viene, que es de origen, dice la palabra, animal, o sea, la naturaleza del ser humano, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría, pero la sabiduría que nos lleva a la plenitud de vida, a vivir la vida que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Esa sabiduría no es sabiduría humana. El conocimiento, nosotros nos llenamos de conocimiento, pues nosotros adquirimos conocimiento a través del estudio, ¿sí? De la práctica, ¿sí? Uno adquiere el conocimiento. Pero la sabiduría ya es esa capacidad que se desarrolla en nosotros para aplicar los conocimientos de una manera sabia, ¿sí? Pero hay una gran diferencia, dice la palabra, que la sabiduría que nosotros necesitamos para tener una vida plena, para vivir la vida que Él tiene para nosotros, es una sabiduría que viene de Dios. No es una sabiduría de origen humano. Y entonces la palabra nos dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios y te la dará en abundancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos este principio en nuestro corazón, miren, yo recuerdo hace algunos años que daba algunas conferencias de unos programas de coaching que di ante personas de todo tipo, catedráticos, en una ocasión ante unos senadores y diputados allá en el Parlamento, y gente muy preparada. Yo empezaba las conferencias haciéndoles una pregunta. Les decía, definan éxito. ¿Qué es éxito para ustedes? Y escuchaba muchísimas definiciones que ellos daban, o su manera de decir lo que era el éxito. Para muchos era haber alcanzado determinado estatus en su profesión, o en sus negocios, o tener muchos recursos, mucho dinero, tener etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada uno establecía su definición de éxito, pero la mayoría de ellos, algunos con unos cuerpos todos dañados en su salud por haberse dedicado a buscar esos objetivos, dañando su salud, ¿sí? Muchos creían haber alcanzado el éxito, pero ya no podían comer, ya no podían esto, se la pasaban viendo al médico, ya tenían 3 infartos, otros no podían, etcétera. Otros habían fallado y destruido varias relaciones, sus matrimonios, o estaban solos o separados, o tenían, o sea, cantidad de situaciones. Pero todos definían el éxito de acuerdo a sus logros materiales, ¿sí? Haber alcanzado posiciones o recursos. Pero para nosotros, los hijos de Dios, el éxito está en llevar una vida, en alcanzar la plenitud de vida que Cristo Jesús quiere para nosotros. Ese es el éxito para nosotros. Y para alcanzar ese éxito, para alcanzar nosotros ese propósito de Dios en nuestra vida, solamente la sabiduría de Dios, ¿sí?, es la que nos va a llevar para alcanzarlo. Por eso dice el apóstol Santiago que le pidamos a Dios esa sabiduría, que le pidamos a Dios constantemente que Él nos dé la sabiduría que necesitamos para vivir conforme a su propósito. Y dice Él que lo pidamos con fe.
¿sí? Él nos lo va a dar, Él nos va a dar en abundancia todo lo que nosotros le pidamos. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. Pero pida con fe, dice la palabra. Pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a una ola de mar impulsada y zarandeada por el viento. Así de que otro de los puntos de este instructivo que tenemos en Santiago, ¿sí?, es este, que debemos de pedirle a Dios sin dudar absolutamente nada. Sabiendo que cuando le decimos a Dios, Padre, yo necesito que me des sabiduría. Hay que pedirle sabiduría a Dios constantemente. O sea, nunca debes de sentirte que ya tienes la sabiduría suficiente. No. Todos los días, en todo momento, Padre, dame sabiduría para gestionar el día de hoy, para tomar las decisiones que tengo que tomar, para actuar como debo de actuar, para hacer lo que tengo que hacer. Pídala con fe. Pedirle a Dios que nos muestre, que se revela en nuestra vida. Dios habla de muchísimas formas, a través de su palabra, a través de palabra de ciencia, de sabiduría que da a otras personas, consejos que recibes. Cuando tú vas a buscar de Dios, Él te va a responder. Pero tienes que hacerlo sin dudar. No, pero es que yo ya le pedí a Dios que me diera un carro nuevo este año y no me lo ha dado. No, la palabra no dice que le pidas un carro nuevo este año. La palabra dice, pídele sabiduría. Y Él te va a dar sabiduría para que gestiones tu vida y alcances ese objetivo, ¿sí?, de vivir la plenitud en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos, es allí es donde debemos de nosotros enfocarnos, en vivir de acuerdo al propósito, pedir sin dudar. Pedir sin dudar, ¿por qué? Porque el que duda, dice, es semejante a aquel que es zarandeado y llevado de un lado a otro. Dice, no piense pues tal hombre que siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que mantenernos firmes siempre, firmes en nuestra fe, siempre estar allí. Señor, yo sé que tú me has prometido que si yo te pido sabiduría, Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pídele sabiduría a Dios. Eso es buscar el reino. Señor, dame sabiduría. Y en la medida que el Padre te da sabiduría, lo que tú estás haciendo es precisamente enfocarte en el reino. ¿Sí? Y no solamente estoy hablando de lo espiritual en el tema del reino, sino que Dios te va a dar sabiduría también para cómo debes de actuar, cómo debes de gestionar en este mundo mientras estamos aquí. Él es el que nos va a guiar y nos va a mostrar todo aquello que debemos de hacer. Así es de que mantengámonos siempre en los principios de la palabra. Tengamos presente estos instructivos, ¿sí?, si les queremos llamar así, o estas instrucciones que nos da a través del apóstol, para que todo aquello que Él ha establecido en nuestra vida se manifieste en nuestro corazón. Y como les digo, esto, el que no tenga a Cristo en su corazón, o aquel que aún ya nació de nuevo, pero aún no ha crecido, no ha madurado, que está todavía recibiendo ese alimento espiritual que es esa leche materna, como dice la palabra, bueno, está en un proceso de crecimiento, pero el Señor constantemente nos está llevando en un proceso de madurez. Si tú ya has recibido esta palabra, si tú has ido creciendo, si has ido madurando en Él, si el Espíritu Santo se ha ido revelando en tu corazón, cuando te presentes ante la tribulación, cuando la tribulación te alcance, dices tú,
Yo voy a esperar en el Señor. El que espera en el Señor nuevas fuerzas tendrá. Ajá, la misericordia de Dios todos los días se manifiesta y se hace nueva en mi vida. Y empiezas a alimentarte en tu espíritu de la palabra revelada, de lo que Dios te ha mostrado, y empiezas a fortalecerte y sigues allí, y entonces la paciencia empieza a manifestarse, empieza a generarse en ti. Entonces, no, yo voy a esperar en el Señor. Que tengo esta situación difícil, que tengo esto, sí, hay situaciones que se presentan y que no nos agradan o que quisiéramos que cambiaran, pero dice la palabra, descansa en el Señor, y eso te va a llegar a ser íntegro. Miren, les voy a poner un caso específico para que lo entiendan, porque la integridad está muy ligada a la paciencia. Mi esposa y yo tenemos años que hicimos nuestros trámites de residencia. Nosotros somos residentes en Venezuela, desde hace 28 años estamos aquí. Pero bueno, se venció la visa y tuvimos que hacernos desde el 2019. A mí todavía no me llega. Y he tenido problemas por eso, cuando salgo y permisos y todo. En mayo que llegamos de este año de México, que duramos allá atorados casi 2 años porque no podíamos venir por lo mismo. Llegamos en mayo, pudimos entrar. Al llegar a la taquilla, allí, yo sé que a lo mejor alguien me está viendo, pero no voy a decir nombre, la persona que me atendió, cuando vio mi situación, me dijo, ay, no se preocupe, su situación, yo en 2 días se la arreglo, aquí está mi teléfono, llámeme. ¿Sí? Ustedes saben lo que eso implica, ¿verdad? Cuando fui a las oficinas que no pudimos ni entrar, porque no nos dejaron entrar, ahí en el estacionamiento nos dijeron que no, que estaba en trámite y no nos dejamos ni entrar. Otra persona se acercó conmigo y dijo, no, mire, con $3,000 mañana se le entrego. Y otro, no, hombre, con menos. ¿Sí? No. Han pasado los meses y no sé cuánto tiempo vaya a pasar más. Cada vez mi paciencia crece más. ¿Sí? Pero si yo quisiera solucionar eso, entonces buscaría entrar en un acto que se llama corrupción. ¿Sí? Estoy siendo partícipe de la corrupción. Entonces, me voy a mantener esperando, con paciencia. Estamos en las manos del Señor y Él decidirá. ¿Sí? Ay, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ante la tribulación, sé paciente. Si no, ¿en qué momento vamos a hacerlo? ¿Sí me están entendiendo? Ahora, pueden aplicarlo a cualquier otra situación en su vida. Así de que sigamos con esas instrucciones. Creo que todavía tengo un poco de tiempo, ¿sí? Para esto. Miren, dice el versículo 9. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Imagínense a una persona que no tiene a Cristo y que anda, que no tiene recursos, no tiene casa, no tiene esto, y luego le dice, no, tranquilo, gloriate. Si tú estás loco, ¿cómo que no estás viendo? O sea, no lo entienden. Pero ¿por qué lo entendemos nosotros? ¿Por qué lo recibimos nosotros? ¿Y por qué nosotros crea una respuesta diferente? Dice el versículo 10, pero el que es rico, el que tiene, ¿sí?, satisfactores de muchos tipos, ¿sí?, dice, hágalo en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto? Pues desde el salmista ya lo había establecido así. Dice, porque el sol sale sobre la hierba del campo. Y en este mundo, en este sistema del mundo, la carne, lo material, es como la hierba. Tengamos nada, o tengamos mucho, o tengamos poco, todos somos iguales. El sol sale, el sol quema la hierba desaparece. Y no importa lo que hayas tenido.
Pero el salmista dice, pero la misericordia de Dios permanece de la eternidad a la eternidad para aquellos que temen a Jehová. ¿Sí? Salmo 103, versículo 15. Entonces, si tenemos satisfactores, démosle gracias a Dios. ¿Sí? Demos gracias a Dios que nuestra eternidad, ¿sí?, está en sus manos, porque lo que tengamos en este mundo va a desaparecer, en este mundo se queda, no tiene absolutamente ninguna trascendencia, ¿sí? Y si poco tengo, pues en lo poco me glorío. ¿Por qué? Porque estoy en las manos del Señor, porque su palabra me dice, yo soy el que te sostengo, yo soy el que te sustento, no temas, yo te llevo de la mano, yo te amo, eres mi hijo. Y todas esas palabras, ¿sí?, son las que van a venir a llenar mi corazón. Entonces, la tribulación en este mundo, bueno, es pasajera. La hierba de este mundo tiene su tiempo. Sale el sol, se quema y desaparece. Pero nosotros, los hijos de Dios, tendremos y tenemos eternidad en nuestro corazón. Y su misericordia sobre nosotros por siempre. Amén. Bueno, pónganse de pie y recuerden